Ya en el propio Imperio Español hay una dinastía filo-francesa que es la dinastía de los Borbones, ¿sí? Que se enfrenta no solo política, sino también culturalmente a los Habsburgo. La Casa de los Borbones se enfrenta a la idiosincrasia propia del hispanismo, ¿no? Que después defenderán los carlistas, ¿no? Expulsan a los jesuitas en 1776, diagraman el nuevo espacio público según el régimen de intendencias, crean el virreinato del Río de la Plata con intereses portuarios. Ya hay un poco esa onda mercantilista, ¿no? Que van a recoger Belgrano, Saavedra, Castelli, Moreno, con la Gaceta de Buenos Aires, Labardel, Vieites y Belgrano, los fundadores del periodismo argentino, ¿no? Labardel, Vieites y Belgrano, impregnados de un cierto economicismo italiano, ¿no? Filangieri, pero también con una cultura filo-francesa muy, muy marcada. Ya en los albores de la independencia hispanoamericana surge una tensión entre aquellos que consideraban que España ya estaba perimida, que España ya estaba devenida, atrasada, ¿no es cierto? Se plantea una tensión a sumar a Hispanoamérica al tren de la historia, ¿no? Es como que la historia tiene un tren, que es el tren de la marcha de la civilización hacia el futuro radiante. Ese es un poco el dogma del progreso, de la modernidad, ¿no? Esto sobre todo se dio en la época de el conflicto entre antiguos y los modernos. Es la querella de los antiguos y los modernos. Fue un debate intelectual del siglo XVII en Francia sobre si los autores contemporáneos podían superar a los clásicos griegos y romanos enfrentando a la tradición. Uno de los personajes más destacados de este debate es Condorcet. Condorcet. Pero bueno, hay otros, ¿no? Que tienen esa idea de que la modernidad ha superado en todo al pensamiento antiguo, ¿no? Esta idea de lo moderno frente a lo antiguo, los antiguos, ancients and moderns, ¿no? Los modernos y los antiguos, este debate generó revuelo en toda la filosofía, ¿no? En Alemania, por ejemplo, se da esta tensión entre los romanticistas y los ilustrados, ¿no? Kant era un ilustrado, Herder era un romántico, ¿no? Los románticos eran aquellos que querían resguardar la tradición greco-latina, greco-germánica. Los ilustrados querían ir a una nueva etapa civilizatoria, ¿no? A un nuevo hombre, ¿no? Esta idea del nuevo hombre del que habla Heber Marcuse en sus términos y el nuevo hombre del que habla el Che Guevara, ¿no? En otros términos. Pero es esta idea de que hay que ir a un nuevo hombre, ¿no? A esta idea de una nueva instancia humana, como la plantea la superación del hombre, ¿no? La plantea Foucault en Las palabras y las cosas de 1968 y la plantea también, bueno, Nietzsche ya en Hacia los Zaratustra, plantea la superación del hombre, ¿no? De hecho, así comienza el Zaratustra, ¿no? La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta. Lo que se puede amar del hombre es que este es un tránsito y un ocaso. El hombre debe ser superado, ¿no? Es esta idea de que hay que ir a una nueva instancia civilizatoria. Entonces, hay una tensión entre aquellos que consideran que lo valioso es custodiar la tradición cultural de Occidente, y aquellos que pretenden superar la tradición con la moda, con lo moderno, con lo nuevo, ¿no? Que no se atan a ninguna cultura, ¿no? Que no tienen ninguna identidad dada, ¿no? Sino que todo lo construye el hombre, ¿no? En psicología este es el debate entre lo innato y lo adquirido, ¿no? El debate entre aceptar que hay cosas que nos vienen dadas y que las tenemos que conservar, que es la libertad positiva, y aquellos que consideran la libertad negativa, autodeterminación absoluta, ¿no? Que ese es un concepto diabólico de libertad que ha creado Duns Scoto y que han adoptado los ingleses, ¿no? Casi todo lo que han pensado los ingleses está mal. Los ingleses son chuecos, no hacen metafísica, no saben de metafísica los ingleses. Por eso la filosofía inglesa es mala, la ética inglesa es mala, la economía inglesa es mala. Todo lo que hacen los ingleses está mal, digamos, ¿no? Bueno, frente a este debate que hay entre los antiguos y los modernos, hay una versión entonces porque en Europa la disputa entre ilustrados y románticos la ganan los ilustrados. Y bueno, y Napoleón es el que se encarga de expandir las conquistas políticas, sociales, institucionales y culturales de la Revolución Francesa a todo el mundo.
Entonces, bueno, esta misma tensión que hay en España, ¿no es cierto? Pepe Botella, José Bonaparte, reina en España en el 1810, bueno, lanza una constitución liberal, ¿no? Que se llamaba la Pepa, porque, bueno, porque era liberal, permitía la prostitución, los burdeles, la fiesta, el alcohol. Bueno, era una constitución muy liberal la de José Bonaparte, por eso a esta idea de emanciparse y de liberarse y hacer cualquier cosa se le dice acá, por lo menos en Argentina, viva la Pepa, ¿no? Por esa idea de que la Pepa es una constitución así liberal, ¿no? Y acá en Hispanoamérica también, ¿no? Juan María Gutiérrez, por ejemplo, escribe un libro donde él dice, ¿qué le podemos pedir a España? Nosotros en Europa, en Francia, tenemos a Descartes, a Rousseau, a Voltaire, a Diderot, a D'Alembert. En Alemania tenemos a Goethe, tenemos a Hölderlin, tenemos a Hegel, a Kant, a Fichte, a Schelling. ¿Pero qué sacó España en 500 años? ¿Qué hizo España en 500 años? Como diciendo, España es atrasada, ¿eh? Lo español es atrasado, es godista, ¿no? El término godo era un insulto. Por ejemplo, Sarmiento, en Recuerdo de Provincia, dice, estuve en Europa y también estuve en España. Como que España no fuese parte de Europa, ¿no? Los españoles son atrasados, ¿no? Es una cultura perimida, es atrasada. Entonces, muchos revolucionarios de Mayo, siguiendo ese tenor, como Castelli, Moreno, Labardel, Vieites y Belgrano, tenían esta idea de que lo hispánico estaba superado, ¿no? De que España estaba superada, de que en realidad nosotros teníamos que abrirnos a un nuevo tren de la historia, que es la historia de la marcha hacia el progreso, que estaba económicamente en Inglaterra, hacer un pacto económico con Inglaterra, un pacto de libre mercado, y un pacto cultural con Francia, ¿no? De hecho, por ejemplo, Sarmiento planteaba superar el español y que hablemos en francés, ¿no? Sarmiento había escrito en una roca, ya les voy a contar un poco, las ideas no se matan, en una roca en la quebrada de Sonda en 1840 durante su exilio en Chile, atribuyéndola a autores franceses como Fortul. Y es un lema que marcó su pensamiento contra la barbarie, ¿no? Esta idea de que aquellos que hablan francés son civilizados y los que hablan español son unos bárbaros. Este es un idiota, ¿no? Es decir, para el griego, Grecia es la civilización y los que están afuera de Grecia es bárbaro. Para Sarmiento, el que nace en la Argentina es un bárbaro y el que viene de Francia es un civilizado. Esta tensión obviamente tiene su respuesta porque, por ejemplo, Cornelio Saavedra, había una tensión y hubo un debate entre el obispo Benito Lue y Juan José Castelli, ¿no? Que era un profundo ilustrado, anticatólico, anticristiano, secularista, que él quería expandir la Revolución de Mayo como la idea esta de que la expansión de la Revolución de Mayo implica la proscripción absoluta del cristianismo, del catolicismo y el libre pensamiento, el secularismo, ¿no? Esta nueva idea de la liberté, la fraternité, la igualité, esta idea de la cultura francesa, que es lo nuevo, ¿no? Entonces hay que salir de la órbita española, que es el atraso, y hay que entrar en la órbita francesa, porque Francia es la Belle Époque, son los modernos, son la gente nueva, son los nuevos pensamientos. Bueno, la masonería está muy detrás de todo esto, ¿no? De esta idea de que hay pensamientos viejos y hay pensamientos nuevos. Se lo voy a decir así al masón para que entienda de una sola vez. No hay ideas viejas e ideas nuevas. Hay ideas verdaderas e ideas falsas. Ideas buenas e ideas malas. No hay ideas nuevas e ideas viejas. Las ideas no se miden por ser nuevas o ser viejas, sino por ser buenas o malas, verdaderas o falsas. Las proposiciones no tienen la característica de ser viejas o nuevas. Las proposiciones, porque la verdad habita en el lenguaje proposicional, que anuncia un predicado a un sujeto a través de un verbo conectivo que puede ser un verbo copulativo o un verbo transitivo o intransitivo, implica la conexión de una propiedad a una entidad que se llama sustancia. Entonces, las ideas, cuando una proposición afirma un atributo que le corresponde al sujeto y uno puede observar, entonces uno dice, ah, mira,
Él dijo que la pared es blanca y yo puedo observar que lo es. Entonces él dice de lo que es y de lo que no es que no es. Entonces su proposición se adecua con la cosa. Adequatio e intellectus et rei. Como su intelecto se adecua con la cosa, esa proposición, esa declaración afirmativa, esa proposición declaratoria, proposicional, es verdadera en cuanto se adecua con la cosa. Entonces, los atributos proposicionales no son viejos o nuevos, son verdaderos o falsos. Ya esto comenzó entonces, ¿no? Estos masones de Latinoamérica ya comenzaron a decir, bueno, Francia es lo nuevo, Francia es lo moderno, España quedó atrás. Entonces por eso en una circular, en un memorándum del 22 de mayo de 1810, circulan y dicen, deponemos al virrey en nombre del rey. Esa es la máscara de Fernando, ¿no? Esta idea de nosotros no vamos a hacer una revolución cultural, lo que vamos a hacer es, nada, una nueva normativa legal aplicando el derecho del padre Suárez, que es el derecho de la retroversión del poder, donde nos vamos a reinstalar en una situación en la cual, depuesto el virrey, vuelve la soberanía al pueblo, hasta que se restituya el rey, digamos, ¿no? Entonces, después esa se proyecta, porque claro, ¿dónde se va a dar ese debate sino en la sociedad, en la ciudad portuaria, que es la ciudad de Buenos Aires? Entonces surge un debate. En el interior reinaba profundamente el pensamiento hispano-criollo católico. Entonces surgen los caudillos del interior que se vuelven antirrevolucionarios porque reinó en la Revolución de Mayo, ¿no es cierto?, esa concepción del plan revolucionario de Mariano Moreno, de Castelli, Labardiel, Vieites y Belgrano, San Martín también, ¿no?, con el plan Maitland, que era esta idea de insertarnos en este nuevo mundo inglés, francés, ¿no?, de la Europa continental, ¿no?, que Tulio Alperindongui llama el pacto neocolonial, ¿no? Es salir del gobierno político y de la instalación institucional de España, que ese es el gobierno colonial, a girar en torno a la órbita económica inglesa y cultural francesa, ¿no? Rivadavia en 1824 pide un préstamo a Inglaterra que termina de pagar Perón. Se llama el empréstito Baring Brothers, que endeuda a la Argentina para hacer los ferrocarriles argentinos, utilizan un 15% del préstamo para hacer los ferrocarriles y después, bueno, se bicicletea la guita, ¿no?, que pidieron. Esta postura de los hispano-criollos, que son los caudillos del interior, ¿no?, López Jordán, Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho, los fronterizos tienen una zamba al Chacho, Facundo Quiroga, Ángel Vicente Peñalosa, Felipe Varela, ¿no?, Ramírez, Francisco Ramírez, son caudillos del interior. De hecho, Facundo Quiroga dice religión o muerte, es decir, ustedes porteños masones de porquería no nos van a quitar a nosotros el catolicismo, ¿no? Bueno, surgen porteños, filocatólicos, filohispánicos, entre ellos el más grande, federal, el caudillo federal de Buenos Aires, es don Juan Manuel de Rosas, que nace en una estancia y que él en el mismo día chupa casaca y overol, ¿no? Es decir, estanciero, católico y militar, ¿no? Siguiendo esa línea de que a la historia argentina la hicieron la iglesia, el ejército y el campo, ¿no? Don Juan Manuel de Rosas, ¿no? Hay una tensión entre la masonería porteña, que quieren traer una ola secularista, ilustrada, liberal, atea, inmanentista, evolucionista, progresista, y la cultura hispano-criolla, que es la que ha sembrado las bases del criollo latinoamericano, ¿no es cierto? El gaucho latinoamericano es profundamente cristiano. ¿Por qué? Porque él está unido a sus raíces, está unido a la tierra. Y la Iglesia Católica es una iglesia simbólica que une el cielo con la tierra. Entonces la cultura hispanoamericana es hermosa porque es católica, ¿eh? Y la cultura católica es el hombre unido a la tierra, ¿eh? Por eso Atahualpa Yupanqui dice, el hombre es tierra que camina. El hombre está unido a la tierra. Hay una sola religión en Latinoamérica que nos enseña que el hombre está unido a la tierra. Y esa religión es la religión católica. La religión protestante desarraiga al hombre de la tierra. Por eso muchas de las grandes evangelizaciones
protestantes en Latinoamérica fueron fomentadas por la masonería. Por ejemplo, Sarmiento, que era un masón, él trajo para combatir el pensamiento católico a maestras metodistas de Estados Unidos, ¿no? Conectadas con el masón Horace Mann, que era un educador masón norteamericano. Horace Mann, él conecta a Sarmiento, es que un masón argentino con la masonería metodista estadounidense. Esas maestras masonas llegan a Latinoamérica para que Sarmiento pueda desterrar culturalmente el catolicismo de Latinoamérica a través de las escuelas normales. La idea era desterrar las raíces católicas y españolas de Latinoamérica, porque Sarmiento quería que venga en la escultura europea, ¿no? En las cortinitas, la porcelana, todo eso, ¿no? A Sarmiento le deslumbraba todo lo francés, ¿no? Lo criollo, lo hispano criollo, para Sarmiento era barbarie, era inmundicia, eran hotentotes, ¿no es cierto? Por eso Sarmiento escribe un libro que se llama Facundo, Civilización o Barbarie. A partir de ahí surgen los revolucionarios y los contrarrevolucionarios, ¿no? Los revolucionarios son los que aceptan esta idea de expandir las conquistas de la Revolución de Mayo a toda Hispanoamérica, y surgen los contrarrevolucionarios, que no eran realistas, eran contrarrevolucionarios. Los caudillos del interior, ¿no? Francisco Ramírez, López Jordán, Ángel Vicente Peñalosa, Facundo Quiroga. Nosotros queremos ser libres y queremos tener nuestras tradiciones y nuestra cultura. Nosotros no queremos que ustedes nos vengan a decir qué es lo que tenemos que pensar, ¿se entiende? No queremos que venga un porteñito a decirnos, mire, usted no le cante más a la Virgen, usted no haga más la procesión, usted no sea más católico, usted no haga más eso. No queremos que un porteñito nos venga a decir a nosotros lo que tenemos que hacer, como lo hizo Berbisky cuando vino a Salta a pedirle a los diputados salteños que saquen las cruces del poder legislativo, ¿no? Bueno, otro masón. Entonces surge una disputa entre los federales, que eran los que defendían el hispanismo criollo, y los unitarios, que eran los que defendían la ilustración francesa, ¿no? Entonces hay una disputa en la batalla de Pavón entre Buenos Aires y las provincias del interior. Las provincias del interior son católicas y Buenos Aires es ateo, masón y liberal. En la batalla de Pavón le gana una ciudad a un país. Se hace una ciudad en vez de un país. Entonces, la ciudad de Buenos Aires es opulenta porque gana todas las divisas del puerto de Buenos Aires, quedan para Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires se enriquece con lo que entra por el puerto de Buenos Aires, porque lo que decían los caudillos del interior es: lo que ingresa por el puerto de la Argentina es para los argentinos, no es el puerto de Buenos Aires, es el puerto de los argentinos. Entonces, cuando alguien de Salta quería exportar algo al exterior, tenía que dejar impuestos al puerto de Buenos Aires. Entonces, todo lo que ingresaba y salía dejaba impuestos a Buenos Aires. Y esos impuestos beneficiaban solo a la ciudad de Buenos Aires. Obviamente que en la ciudad de Buenos Aires entraban no solo mercancías, sino también libros que leían Belgrano, Labardel, Vieites, Moreno. Moreno traduce el contrato social de Rousseau al español, eliminando algunas cuestiones militares, etc. Moreno es un profundo ilustrado, es un jacobino sin burguesía, Moreno. Castelli, también un profundo ilustrado, anticatólico, visceral anticatólico. Él quería proscribir la religión católica. Y ahí se da la disputa, ¿no? La primera junta, después viene la junta grande, el triunvirato. Está el avance de la Revolución de Mayo. Por oriente, Artigas, y por occidente, San Martín. Más arriba estará Bolívar. San Martín, Yatasto le entrega el mando a Bolívar y se retira y se va para Francia. Alberdi da cuenta un poco, ¿no?, de esta tensión que hay entre lo criollo y lo ilustrado, y trata un poco de sintetizar en sus fragmento preliminar al estudio del derecho, que lo escribió con 26 años. Con 26 años escribió el fragmento preliminar al estudio del derecho. Él trata de unir lo criollo y lo ilustrado. Él dice: la Argentina tiene que construirse con estas dos culturas, no con una sola. Pero bueno, triunfa en la década de los 80, 1880, la generación del 80, triunfa la postura de Sarmiento. La presidencia de Julio Argentino Roca, Carlos Pellegrini, literatos como Miguel Cané, Roque Sáenz Peña, Eduardo Wildes, Lucio Mansilla.
Todos ellos van a hacer trabajos muy, muy, muy denodados. Francés, por supuesto. Si no sos francés, sos filo francés. Eduardo Wilde, Lucio López, Eugenio Cambaceres, son todos filos franceses. Bueno, ni hablar de que Francia no solo quería conquistar culturalmente Latinoamérica, sino también económicamente, ¿no? No se olviden nunca de que en 1835 se da la famosa vuelta de obligado, ¿no? Donde las tropas anglo-francesas invaden el territorio de Río de la Plata y luchan contra el caudillo federal don Juan Manuel de Rosas. Entonces se instala en la cultura portuaria de Buenos Aires la Ilustración francesa. Y esa es la cultura, esa es la cultura, esa es la culture. ¿No? Esa es la cultura, ese es el progreso, esa es la civilización. Y lo hispano-criollo quedaba como lo bárbaro, como la barbarie. Entonces, en las provincias del interior estaban los cabecitas negras, estaban los negros, estaban los bárbaros. En cambio, acá en la ciudad de Buenos Aires, acá está la cultura, acá está la civilización. Es un resultado de que haya triunfado en 1800 la cultura francesa por sobre la española, ¿sí? Y esto se va a exportar, porque en todas las grandes urbes latinoamericanas se instala la masonería y la ilustración. Y hay una tensión, porque ustedes me van a decir, a ver, en tu país, en tu capital y en el interior no se da esa tensión, que en la capital son progres y en el interior son tradicionalistas. En Santiago de Chile, ¿dónde está el progresismo de Chile sino en Santiago de Chile? ¿Dónde está el progresismo peruano sino en Lima? ¿Dónde está el progresismo mexicano sino en DF? ¿Dónde está el progresismo colombiano sino en Bogotá? ¿Dónde está el progresismo ecuatoriano sino en Quito? ¿Dónde está el progresismo boliviano sino en La Paz? ¿Dónde está el progresismo uruguayo sino en Montevideo? Esta historia que yo les estoy contando de la historia argentina se traslada a todos los países. O decime, Nisben, si en Bogotá piensan igual que en Cúcuta o que en Ibagué o que en Medellín. Las zonas rurales son tradicionalistas y las zonas urbanas son progresistas. Entonces, urbanísticamente acá hay un conflicto entre lo urbano y lo rural. Por eso yo soy un rural, yo soy un heideggeriano, yo soy del campo. Yo soy alguien que defiende los valores rurales, la relación del hombre con la tierra. Yo soy un rural. En la batalla cultural entre protestantes y católicos, yo defiendo al catolicismo y voy al frente. Yo estoy en la vanguardia de la lucha. Yo soy la falange de la lucha. No sé si me entienden eso. No sé si me van entendiendo. En la batalla cultural entre protestantes y católicos, yo defiendo al catolicismo a muerte. Estoy muy contento, yo le quiero dar gracias a Dios que me permite enseñarle estas cosas que para mí son muy importantes. Esta clase que les estoy dando ahora para mí está entre las 10 clases más importantes que yo les puedo dar. Les estoy dejando mi corazón porque les estoy mostrando cuáles son las categorías políticas que a mí me hacen dar esta batalla que estoy dando, ¿me entiendes? Les estoy dando